Una persona que escuchó un disco mío anterior, por ejemplo, de Usul, que era un disco totalmente blasfemo en contra de la iglesia, nos había dado una hoja blanca totalmente impoluta y le devolvemos esto. ¿Mm? Si le devolvemos esto, no hay oportunidad de nada. Dios perdona totalmente esos pecados que tú quieres que Él te perdone, que tú buscas que Él te perdone. Dices, yo me confieso directamente con Dios, no se vale, como diría el padre Loring. Y tiene dos posibilidades, o el infierno o el cielo. Muy buenas noches, queridos amigos, seguidores, ¿cómo están? Estoy contento de llegar a tocar este tema tan importante para nuestra fe, tan importante para este tiempo de Cuaresma, tan importante para todos nosotros, y es el tema de la confesión. Vivimos en un mundo totalmente secularizado, un mundo que cree que la confesión es una idea por allá de viejitos, una idea por allá de ancianitos, algo que está culturalmente obsoleto, ¿cierto? Porque hemos reducido incluso la religión a algo cultural, algo que yo elijo como vivir, voy a misa como si fuera un evento social, vivo la Semana Santa porque es tradición, tal, tal, y hemos reducido los temas de Dios y nuestra relación con Dios a una cuestión meramente cultural. Entonces la confesión es algo que está culturalmente obsoleto para la sociedad de hoy. Y eso es porque hemos perdido el sentido de dos cosas importantes, y es el concepto de alma, el concepto de pecado y el concepto de eternidad. Esos temas los iremos tocando más adelante en este canal. Hoy quiero centrarme únicamente en el tema de la confesión, el sacramento de la confesión. Esa oportunidad que tiene la iglesia peregrina de pedirle perdón a Dios y ser perdonados por Él. Esa oportunidad que tenemos como iglesia de reconciliarnos con Dios. Así que quédate hasta el final porque hoy hablaremos de la confesión como medio para el perdón de los pecados y sentir la misericordia de Dios. Quiero iniciar ejemplificando la confesión con un ejemplo de la vida cotidiana. Supongamos que un hijo y un papá. Está el hijo y el hijo comete un error con su padre. Su padre que lo quiere tanto, su padre quería todo, su padre que lo crió, le dio amor y todo el cuento, ¿no? Este hijo cometió un error grave con él. Y el padre le dice, en una llamada le dice, hijo, yo te perdono, sí, yo te perdono lo que hiciste, pero para que te perdone tenemos que vernos, tenemos que conversar, te invito a cenar, ¿sí? A pesar del error, el papá invita a cenar a su hijo y el hijo decide ir. Al ir, entonces cenan. El hijo en ese tiempo, entre cuando tiene la llamada con el papá y cuando y después se queda la cena, o sea, el tiempo entre la llamada, la invitación y la invitación, ¿cierto? Este hijo empieza a preparar todo su discurso, empieza a preparar su corazón, empieza a sentir ese arrepentimiento. Estamos suponiendo de que el chico está arrepentido de lo que hizo. Y empieza a prepararse. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Quién le voy a invitar también? ¿Cómo puedo yo tratar de resarcir lo que hice, no? Y entonces nos encontramos con que se encuentran, pues, cenan. El hijo le cuenta a papá lo que hizo, está triste, llora, está arrepentido de verdad de corazón. El papá, porque lo ama, al ver su arrepentimiento, lo perdona y lo olvida, ¿cierto? No lo deja que le gaste nada, lo abraza, lo perdona y siguen adelante. Esa es una buena confesión. Ahora pongamos el caso hipotético similar, pero la respuesta del hijo es diferente. El papá lo llama y lo invita a cenar y el papá le dice, bueno, tenemos que vernos. Y el hijo le va a decir al papá, no, papá, yo la verdad no, sí, yo sí estoy arrepentido, papá, pero la verdad es que, no, si quieres hablamos por celular, porque yo ahorita no tengo tiempo, tengo mucho que hacer, no tengo tiempo de ir allá, además estoy muy lejos, no sé qué, además tú también has cometido errores conmigo, yo no estoy así, así que perdóname ya, no pasa nada. Hay un reproche, hay un, hay un espaldarazo, ¿no? Ahí a decirle, no, yo no quiero que me perdones, no quiero que me perdones así, perdóname como yo quiero que me perdones, que es aquí de lejos, o no, peor aún, que es más ilógico todavía, pero es que así lo pensamos los cristianos.
No, papá, yo la verdad es que yo ya te pedí perdón, yo ya estoy tranquilo. Y el papá dice, pero quiero que hablemos, ¿no? Quiero que charlemos. Y entonces el papá, entonces el hijo ya tiene como su conciencia limpia, ya está tranquilo, él, ¿cierto? Con su conciencia limpia, pero el papá no lo ha perdonado y no tiene cómo saber que lo perdonó porque no se ve. No sé si se entiende la analogía, pero lo que quiero ejemplificar con este ejemplo, valga la redundancia, es eh, que Dios elige la forma en cómo quiere perdonarte a ti. Dios la dispuso. Dios puso la forma. Y algunos dirán, bueno, pero ¿cómo puedo hablar yo con Dios? Luego con Dios no se habla por medio de la oración. Sí, pero ¿cómo sabes tú que Dios te perdonó? Es válido preguntárselo. Y lo digo porque no puede decir como dicen los hermanos protestantes o como dicen incluso muchos católicos, porque la confesión es el gran terror de los católicos, ¿cierto? Bueno, de muchos católicos que son practicantes, dicen yo soy católico, pero yo no me confieso porque, y sus pretextos, ¿no? Los protestantes van a decir, yo no me confieso porque eso no es bíblico y eso se lo inventaron los padres, los curas se lo inventaron. Pero no hay datos concretos donde nos digan, desde este momento se inventó, se instituyó o se hizo la confesión. Es algo que ha estado desde siempre. Pueden buscar en los textos bíblicos, en los textos bíblicos hay evidencia, pero vámonos a los padres, vámonos a los primeros documentos de la iglesia y no existe un documento en el que diga que a partir de ahora el Papa tal dijo, nos vamos a confesar así, no lo hay. ¿Mm? Ahora bien, ahora bien, Jesús lo instituye en Juan 20:22 y ya más adelante lo vamos a ver más a fondo. Dios elige la forma como quiere perdonar. Así que si tú dices, yo me confieso directamente con Dios, no se vale, como diría el padre Loring. No vale, no vale confesarme así. Yo me confieso con el aire. No vale. Y tiene sentido porque Dios dispuso un medio por el cual quiere perdonarte a ti, porque te ama, porque por tu bien quiere limpiar el pecado, que ya es el tema siguiente. Así que entendiendo eso, nos va a hacer sentido como católicos, como cristianos, esta charla. Bien, ahora, ¿para qué es la confesión? Un ejemplo clásico de la confesión es que uno se baña todos los días, ¿cierto? Pues evidentemente necesita también limpiar su alma. Entonces ahí viene el primer concepto que queremos aclarar hoy y es el concepto de alma. El alma existe. Como el alma existe, el alma es eterna. ¿Mm? Y después de que el alma, ¿cierto? Pasa a otro estado que es el estado después de la muerte del cuerpo, ¿cierto? Cuando el alma tiene que ir al juicio de Dios, que es el momento de la muerte, ¿cierto? Cuando dejamos de habitar este cuerpo mortal decadente, ahí el alma sigue existiendo y tiene dos posibilidades, o el infierno o el cielo. Esos son sus dos destinos, no tiene más. Como en la vida, tenemos o la gracia o el pecado, el bien o el mal. Ahora bien, entendiendo que el alma existe, la cuidas, porque es importante pensar en esta cuaresma que es para eso. Esta cuaresma más que para sentirnos bien del cuerpo únicamente, es un trabajo del alma. La fe es un trabajo del alma. Todo el peregrinar de la vida cristiana es para cuidar tu alma y mi alma, es para eso. Sí, claro, estamos bien también cuando tenemos salud y todo el cuento, claro que sí. Bienestar emocional, claro que sí. Pero aquí, delante del sagrario, nos jugamos nuestra alma. Este peregrinar es para jugarnos nuestra alma, jugarnos el alma. Nos jugamos el alma todos los días, nos jugamos el alma en la vida, en la vida, es lo que está en juego al final. Es ese partido que juega el mal con el bien para ver quién se gana tu alma, ¿cierto? Dios siempre gana cuando lo dejas ganar. ¿Mm? Entendiendo que el alma existe, ¿cierto? Entonces, hablamos de que el pecado, es decir, nuestras acciones negativas, nuestras faltas de dominio propio, en otro programa hablaremos del pecado, empieza a manchar esa alma. ¿Sí? Si se me pongo el ejemplo de la hoja, bueno, aquí está mi libreto de hoy, pero supongo que esta hoja está completamente blanca, y el pecado es como si al final de la vida entregáramos a Dios, nos había dado una hoja blanca totalmente impoluta,
y le devolvemos esto. ¿Mm? Si le devolvemos esto, no hay oportunidad de nada. Chao. Pero ahí viene el efecto de la confesión. Puede que le devolvamos esto. ¿Mm? No está así. Está, por lo menos está tratando de estar como estaba al principio. Es imposible que esté igual con las manchas del pecado y todo. Pero aquí es donde ya nos empieza a aceptar para entrar a su presencia y lo que la iglesia llama como la salvación. Entonces, el pecado. Vamos a hablar de dos cosas del pecado fundamentales porque no quiero ahondar en el tema del pecado, sino en los efectos del pecado. El pecado tiene dos efectos. Un efecto es la culpa del pecado. Cuando yo peco, hay una culpa, ¿cierto? Esa culpa, ¿cierto? Es con Dios. Es decir, cuando yo peco, ofendo a Dios y me alejo de su amistad, eso se llama culpa. La culpa del pecado, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿cierto? Eso es. El primer efecto es que genera culpa, culpabilidad. Cuando tú eres culpable, mereces una condena, un castigo, ¿cierto? Y ahí hablamos de culpa. Esa culpa es con Dios. Esa culpa es la que se perdona en el pecado. En la confesión, pero esa culpa es la que se perdona en la confesión. Tú vas, te confiesas y Dios, por medio del sacerdote, perdona tu culpa. Olvida tu culpa, limpia tu pecado totalmente. Dice un texto de la Biblia que lo leímos ayer en la misa. No me acordaré más de sus pecados, así sean rojos como el escarlata, volverán a quedar blancos como la nieve. Los olvida para siempre. Otro texto va a decir, yo arrojaré los pecados y los echaré al fondo del mar. Olvidados para siempre. Es una gracia total. Dios perdona totalmente esos pecados que tú quieres que Él te perdone, que tú buscas que Él te perdone y que es real que quieres el perdón por medio del arrepentimiento, del dolor de los pecados. Debes dolerte, debes arrepentirte. No es como llegar y cumplir un requisito de cuaresma. Y sí, padre, rápido, es que dije mentiritas y no. Hay que hacer todo un proceso. Pero primero entonces la culpa y esa culpa se perdona en la confesión, totalmente. ¿Mm? El otro efecto del pecado es la pena temporal. ¿Mm? Es la pena temporal y es las consecuencias que ese pecado acarrea. ¿Mm? En mi caso personal, ¿mm? Siento yo que va a haber una pena temporal, ya sea aquí o en el purgatorio, que tiene que ver con quizá el daño que yo haya podido hacerle a la gente con mi música antes, con el rock que yo hacía antes, ¿cierto? Hay un pecado que es, claro, sacar la música, componerla, blasfemar contra Dios, pero hay una parte de esa pena, de esa culpa, de ese pecado, que por mis propias fuerzas humanas yo no puedo espiar, o no puedo, ¿cómo se dice?, purgar, o no puedo resarcir, ¿sí? Y es los efectos que haya tenido esa música lejos de mí, a nivel macro. Por ejemplo, una persona que escuchó un disco mío anterior, por ejemplo, de Usbul, que era un disco totalmente blasfemo en contra de la iglesia, que hablaba sobre la Inquisición y sobre que era más pecado blasfemar que violar niños. Bueno, así echar ahí un poco de sátiras a la iglesia sin fundamento. Y puede que alguien que yo no conozca y nunca conoceré le haga sentido ese disco. Yo cumplo con sí quitarlo, yo cumplo con no hacer parte en este momento. Yo lo que puedo hacer y me arrepiento de haberlo hecho. Lo digo públicamente, me arrepiento de haberlo hecho. Pero que la información esté en internet o que la información esté y que la gente pronto me conozca no por lo que hago ahora con Scarlett, sino me empieza a conocer por eso y le haga sentido lo que dice el disco y de repente se aleje del disco completo porque creen que lo que dice algo no es verdad. Eso es una pena temporal que yo debo pagar, debo purgar, debo limpiar. Ojalá este video sirva de algo para poder limpiar, ¿cierto? Esa pena temporal que voy a ver. Yo ya confesé, yo ya he entregado mi vida por completo a Dios y busco siempre su perdón con todo el corazón. Pero siempre van a quedar cosas que yo humanamente no voy a poder resarcir. Y es ahí donde o viene la pena temporal en vida, que es cuando viene, digamos, la enfermedad o situaciones dolorosas que sirven para purgar el alma acá, o viene la pena después de la muerte, que es en el purgatorio, que no es una pena. Es decir, si tú tienes el arrepentimiento del corazón a la hora de tu muerte,
te arrepientes, mueres en tanta gracia cuanto sea posible, recibes la confesión y todo, mueres queriendo estar en amistad con Dios, vas al purgatorio. Dice la doctrina de la iglesia, vas al purgatorio. Pero si te mueres y nunca pisaste una iglesia, nunca te importó Dios para nada, nunca nada, no hay oportunidad del purgatorio. El purgatorio es una gran oportunidad. El purgatorio, la gran oportunidad. La gran oportunidad del purgatorio. Si vas al purgatorio es porque te salvaste. Es decir, el purgatorio no es una segunda oportunidad a ver si te salvas, no. Si vas al purgatorio es porque te salvaste. Solo estás purificándote para poder entrar al reino de los cielos. Haz de cuenta cuando vas a Piscilago, por ejemplo, pues en el purgatorio cuando se hacen los vestieres, se pones el vestido de baño, te pones celeste para entrar al paraíso, porque no puedes entrar de corbata allá. Es un ejemplo con extremando las proporciones, pero por ahí va. ¿Me hago entender? Si vas al purgatorio es porque quisiste estar en comunión con Dios y entonces vas a entrar al paraíso una vez termines de pagar hasta el último céntimo, va a decir Jesús en el Evangelio. Pena temporal. Ahí entra en colación el tema de la indulgencia plenaria, que este año se habla tanto por el tema del jubileo. Claro, la indulgencia plenaria lo que hace es limpiar la pena temporal. ¿Me hago entender? Lo que hace es decirte, a ti cuando tú recibes la indulgencia plenaria, la recibes bien, pues se borra la culpa porque te confesaste y la indulgencia te borra la pena temporal acá o en el purgatorio. Entonces vale la pena acercarse a la indulgencia también. Entonces, claro eso, ese concepto, vamos entendiendo por qué es importante confesarla, por qué debo acercarme a la confesión. Primero, porque es como Él quiere perdonarme. Y segundo, porque es por el bien de mi alma y la eternidad de la misma. Porque nos ocupamos demasiado por cuidar esta realidad, esta vida material, ¿cierto? Queremos asegurar un futuro a nuestros hijos, un futuro a nosotros, trabajamos toda la vida con una pensión para que en la vejez tener donde meter la cabeza y cuando nos muramos no nos importa. Pues con la confesión, pues con la indulgencia, pues con la Eucaristía, pues pidiendo la fe, estamos entonces nosotros como si estuviéramos haciendo lo de la pensión y eso, pero para nuestra alma, asegurándole a nuestra alma que va a tener una eternidad bienaventurada. Es a lo que apuntamos. Entendiendo, claro, que aquí nosotros tenemos, o para esto como un dato curioso o un dato importante que hay que tener en cuenta, que a veces no se tiene tan en cuenta, es que la iglesia cristiana, la iglesia católica, hay tres formas. La iglesia peregrina, que somos nosotros, que vamos peregrinando en este valle de la esperanza, ¿cierto? Vamos ahí. Desde el nacimiento hasta la muerte, hacemos parte de la iglesia peregrina. Bueno, desde el bautizo. ¿Mm? Otra parte es la iglesia purgante. Es iglesia porque los que están en el purgatorio ya están salvos. Es decir, van a ser salvos. Están en un proceso para ser salvos. No están condenados. Porque vuelvo y digo, si moriste sin arrepentimiento, sin Dios en tu corazón, sin creyendo que no importa nada, que después de la muerte no hay nada, al otro barrio fijo, no hay esperanza. Entonces, iglesia purgante es esa que está en ese proceso de preparación, ¿cierto? Del fuego, que llaman el purgatorio. Y la otra parte de la iglesia triunfante, la iglesia que ya está en los altares, los santos, Dios, Jesús, la Virgen, todos ellos, ¿cierto? Dije Dios, Jesús, no. Dios, la Virgen, los santos, ¿cierto? Están allá gozando de la eternidad y de la presencia beatífica del Todopoderoso en la iglesia triunfante. Iglesia peregrina, iglesia purgante, iglesia triunfante. Eso para decir que es todo un completo peregrinar que debemos hacer y que debemos tener en cuenta los tres estados de la iglesia porque hacemos parte de los tres. Tú decidirás cuál quieres hacer. Vamos a hablar ahora de cómo tener una buena confesión. Cómo lograr confesarnos bien. Y vamos a hablar del examen de conciencia. El examen de conciencia es ese espacio que yo me debo permitir antes de irme a confesar. Es decir, es importante que yo me dé el espacio delante del Santísimo, puede ser un espacio como este, los que tenemos la oportunidad de estar en una parroquia,
o en tu casa, en tu cuarto, en oración. Es ahí donde tú te comunicas con Dios, es ahí donde tú le pides perdón directamente a Dios y te permite hablas con Él, te pides al Espíritu Santo que te haga recordar todos tus pecados desde tu última confesión. Y si nunca te has confesado, pues todos los pecados cometidos de bautismo hasta hoy. Y entonces, una clave para la confesión es coger los 10 mandamientos, revisarlos uno por uno, ¿cierto? Y ver en qué has fallado. Y digo algo que si no digo no descanso y es, hay gente que dice, yo no le hago mal a nadie, yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato, no le hago mal a nadie. Ah, ok, no matar es un mandamiento, no robarás otro, te faltan 8 más, 8 más. Y ahí cuando empiezas a revisar los 8 distintos, los 8 diferentes, los 8 de los que nadie habla, te das cuenta que hay pecado en muchas acciones que consideras normales. Por ejemplo, pecados que la gente cree que no son pecados. No venir a misa un domingo, pecado. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de la iglesia. ¿Y por qué deberías tener caso a la iglesia? Pues porque la fundó Jesús. Ya. Que así lo dice la iglesia de Cristo, que es una sola, santa, católica y apostólica. No hay razón más. No venir a misa los domingos, pecado. Hay dos tipos de pecado, mortal y venial. Pero hablamos de pecados veniales, como es. Otro. La fornicación, que es pecado mortal. Pecado mortal. Yo soy católico, yo quiero a la iglesia, yo voy a misa con mi esposa, pero vivimos en unión libre porque es que no nos sentimos preparados para eso. Llevan viviendo 20 años y no se sienten preparados para dar el paso del matrimonio. El matrimonio es un sacramento. Hay dos sacramentos de orden, que es el matrimonio y el orden sacerdotal. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a ser sacerdote? Ordenate sacerdote religioso. ¿Vas a ser casado? Ordenate casado. ¿Mm? Tienes dos opciones. Ser laico comprometido, dedícate a la iglesia. Pero no puedes estar ahí a ver si es que de pronto es esta o esta otra. Así es que de pronto esta me gusta porque esta no me gusta, la cambio. El matrimonio es para siempre. Y más que si esta me gusta o no me gusta, si quiero o no quiero, es que es con él. Es con él. Tu cuerpo y tu corazón. Él te los vivir en pecado. ¿Por qué es pecado vivir en unión libre? Claro que estás tomándote atribuciones que no tienes con algo que no es tuyo. Tu vida. Lo quieras creer o no, tu vida no es tuya, tu vida es de Dios. Pecado. Y estás accediendo a la vida de otra persona sin su permiso. Ay, que es que ya te enterarás después. Otro. Uno último. Emborracharme. Ay, un traguito. Ahí es. Y entonces me emborracho, me embrutezco, me gasto todo lo que trabajé el fin de semana toda la semana y el domingo voy a misa porque el que peca reza el pata. Eso es falso. Eso de que el que peca reza el pata, eso es mentira. Mentira. Eso es un adagio popular malísimo y dañosísimo. Eso es un adagio popular demasiado peligroso porque creemos que así piensa la iglesia. ¿No es así? ¿No es así? El que peca, peca. Y no empata, peca. Y si no se confiesa, el pecado sigue hasta el día de la muerte. Peca. Entendiendo eso, y hay muchas cosas más, podría andar en más, pero no nos da tiempo, pero hay más, ¿no? Pecado, hay en mucho. Y cuando empiezas a hacer tu examen de conciencia, te vas dando cuenta. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Tú amas sobre todas las cosas de verdad? ¿O no vienes a misa porque estás en Guayabada? ¿O no vienes a misa porque tienes que trabajar? Ay, pues yo mi trabajo es los domingos, ¿sí? Y entre semana, tu día de descanso, ¿vienes a misa para resarcir? No, porque es mi día de descanso. ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? No. Ay, el meme de Jesús, la risa, digamos, de Jesús en internet, que lo hice muchas veces, lo hice muchas veces. Ay, tan chistoso, esos memes de Cristo, que lo ponen levantándose de la caja, ay, qué risa, ¿no? Qué chistoso, no es chistoso, estás ofendiendo a Dios. Amas a Dios sobre todas las cosas, pregúntate,
Y así con todos los mandamientos, son 10. Son 10. Vas a mirar, ahí vas viendo cómo está tu corazón. Y ahí vas a tener un buen examen de conciencia. Para ir cerrando esta charla, entonces, varias objeciones que hay en la confesión. Y para cerrar esta charla, quiero hablar de el poder ministerial que tienen los sacerdotes. Yo no me confieso con un cura que es igual o peor pecador que yo. Ah, muy bien. Yo no voy al nutricionista porque es más gordo que yo, pero yo no tengo ni idea de nutrición, él sí. Pero más allá de eso, vamos a ir a el texto bíblico. Lo pueden abrir ahí en sus Biblias y comprobarlo. Yo no lo abro porque no traje Biblia. Se me quedó. Pero vamos a ir a Juan, capítulo 20, versículo 22. Es un versículo chiquito que tiene toda la respuesta a cualquier confesión que puedas tener tú como católico frente a confesarte con un sacerdote. Dice el texto textualmente. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Exhaló sobre ellos su aliento y los discípulos se llenaron de él. Y les dijo, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes les retengan los pecados les quedan retenidos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿A quién le dijo Jesús esto? Vamos a desglosarlo rápidamente. Primero, ¿qué hace Jesús? Sopla sobre ellos, sobre los discípulos, los 12 reunidos. Jesús sopla sobre ellos y les entrega el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Los dota de un poder. ¿Cuál es el poder? Específicamente, ¿de qué está hablando? De perdonar los pecados. Antes de Jesús, ellos no perdonaban pecados porque estaba Jesús. Jesús, el paralítico, baja. ¿Qué es lo primero que dice el paralítico cuando se lo bajan por el techo? Los pecados son perdonados. ¡Ah! Este no puede perdonar pecados. ¡Ah! ¿Qué hace este perdonando pecados? ¡Ah! ¿Por qué me confieso con un cura que es igual pecador que yo? ¡Ah! Somos muy fariseos a veces. Muy fariseos. Entonces, claro, Jesús es Dios, Jesús perdona los pecados. Jesús se va para el cielo, y ya resucitó, esto después de resucitado, Jesús se va para el cielo y los deja a ellos encargados, sus 12 ministros, para que vayan y perdonen pecados, entre otras cosas que les deja a lo largo del Evangelio. Pero entonces, cuando ellos se mueren, se acabaron perdonando los pecados, ya, ¿solos con ellos 12? No, ellos soplaron en los siguientes sucesores y en los siguientes sucesores, y cuando el sacerdote de mi parroquia, padre Jairo, se ordenó, quien lo ordenó, el señor obispo, sopló sobre él y le transmitió ese mismo espíritu que Jesús transmitió a ellos. Soplan sobre él por medio del aliento, mismo aliento vivificante que Dios da al hombre para que tenga vida. Yo no sé los pecados del padre Jairo, yo no sé, no me interesan, pero sé que es un ministro consagrado de Dios y sé que por medio de él, por su ministerio, él puede perdonarme. Bueno, Dios por medio de él puede perdonar. Esa excusa moral de que es que él es más pecador, de que es que yo, entonces yo por eso tengo licencia para pecar, como si eso tuviera como un fundamento. Eso es hipocresía, que también es pecado. Yo reconozco que el Padre es un ministro ordenado por Dios, un ministro ordenado por la iglesia, que es instituida por Dios, me confieso con él. Que no me gusta, que me vale, es lo que hay, es la forma como hay que hacerlo. Y es por medio del sacerdote que tiene ese poder que se le ha transmitido por los siglos, desde la iglesia hasta él, para que él me confiese, para que él me perdone, para que Dios me perdone, me escuche y Dios me perdone por medio de él. En conclusión, démosle gracias a Dios por esta noche y démosle gracias por ese sacramento también. Démosle gracias porque nos permite acercarnos a su amor cada vez que quieras. El mandamiento de la iglesia es que la gente se debe confesar mínimo una vez al año. Yo me confieso cada mes. No puedo, Dios mediante. Y siempre le agradezco a Dios la oportunidad. Es una oportunidad poderse confesar. Porque tú y yo no sabemos si Dios nos reclame la vida esta noche o mañana
o en un mes, o en 100 años, no lo sabemos. Así que hay que estar, como dice Jesús, preparados todo el tiempo, porque no sabemos. Ni siquiera somos conscientes de los pecados, todos los que hemos cometido desde niños. Así que hay que confesarse seguido, hacer el examen de conciencia, que no sea solo un requisito de llenar, de cumplir, porque soy católico, no, sino que sea de eh, engrandecer, de hacer más fuerte, de hacer más real, más íntima esa relación que tienes tú y que tengo yo o que buscamos tener con Dios. Que el Señor nos bendiga en esta noche maravillosa de Cuaresma y que este video sea de muchísima, muchísima bendición. El Señor los ama infinitamente, que dio la vida por ustedes y por mí. Así que con esas realidades que hoy compartimos y eso que les acabo de afirmar, que tengan una feliz noche y que el Señor los acompañe. Muchas gracias.